Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre Celestial, venimos, Señor, delante de ti con gran temor y temblor, reconociendo, Señor, tu santidad, reconociendo nuestra condición, pero de acuerdo a tu palabra y a las promesas que tú nos has hecho ahí. Venimos, Señor, confiados en que tú, Señor, obrarás en medio nuestro para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, corazones dispuestos para escuchar tu palabra. Y que me permitas a mí, Señor, predicarla fielmente. Y que permita, Señor, que los corazones de mis hermanos, Señor, no encuentren obstáculo a mis palabras, ni a tu palabra, Señor. Y que tu palabra, aplicada por tu Espíritu Santo, sea sembrada en ellos, Señor, para edificación de tu pueblo. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Que hoy, Señor, podamos magnificar a tu Hijo Jesucristo. Que los niños, Señor, puedan ver el Evangelio de Cristo y puedan entenderlo. Y que aquellas personas, Señor, que tú traes hoy, que no te conocen, que tú, Señor, obres por medio de tu palabra en ellos, para convertirlos de su maldad y traerlos a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Bendícenos. En la autoridad de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Y buscamos en nuestras Biblias el libro de Nehemías, capítulo 10. Cada semana medito más en el pasaje y pienso que ya voy a avanzar un poco más y veo cosas que debemos seguir entendiendo para nuestra edificación y la gloria de Dios, y seguimos hoy nuevamente en los versículos 28 y 29. Pero lo que he querido mostrarles, hermanos, es que en estos capítulos en Nehemías el Señor nos quiere enseñar acerca de la santificación y de lo importante que es la santificación para nosotros como creyentes. Y lo importante que es para nosotros como creyentes estar comprometidos con nuestra santificación por causa del Evangelio, por causa de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Dios nos ha mostrado es que Él hizo una obra en medio de Israel en tiempos de Nehemías, en donde Él fue a su pueblo, fue a ellos y los llevó de nuevo a su palabra para mostrarles las promesas antiguas que les había hecho a sus padres, cómo Él había santificado a su pueblo, lo había sacado de Egipto, del mundo, del poder de Satanás, y los había traído a su reino, hacia sí mismo, con un propósito, era su gloria, pero también para santificarlos a ellos, para apartarlos del mundo, para separarlos del mundo, para diferenciarlos del mundo. Y con ese propósito les dio su palabra. Igual que a nosotros nos ha dejado su palabra con ese fin, para que cada uno de nosotros, siendo moldeado por ella, seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, y así diferenciarnos del mundo, hacernos cada vez más iguales, más parecidos a nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, eso no va a terminar en esta vida, eso nunca va a ocurrir en esta vida. Eso ocurrirá cuando Cristo venga y Él por fin quite de nosotros todo pecado y nos haga igual a Él en gloria. Pero es importante nosotros entender, si queremos comprometernos con nuestra santificación, debemos entender la doctrina de la santificación. Y debemos reconocer que a lo largo de la historia de la iglesia, esta doctrina de la santificación ha sido atacada a lo largo de la historia. Por un lado, por el legalismo. Nosotros vemos esto en la epístola a los Gálatas, donde Pablo ataca el legalismo, en donde habían falsos maestros judaizantes ahí, que estaban queriendo confundir la santificación con la justificación. Y decían que el creyente debía no solo aceptar a Cristo, convertirse al Señor, tener fe en Él, sino también hacer obras para poder ser aceptado por el Señor. Pero la herejía que quiero enfocarme el día de hoy es en la herejía gnóstica que se dio en los primeros siglos de nuestra era, y que el Nuevo Testamento da testimonio de esas luchas de los apóstoles y de la iglesia primitiva contra esos gnósticos, porque los gnósticos no solo atacaban la doctrina de Cristo, sino también atacaban la doctrina de la santificación. Y el apóstol Juan dio testimonio de esta lucha contra los gnósticos, contra muchos que, como Cerinto, quien nos habló el pastor Eric cuando tocó la primera epístola del apóstol Juan, un gnóstico, andaban enseñando que el cristiano podía vivir una vida ligada al pecado. Y Juan escribió en su primera epístola en el capítulo 3 diciendo: el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y lo que el apóstol Juan quería ratificar era que si una persona profesaba ser creyente, pero vivía una vida ligada al pecado, caracterizada por el pecado, esa persona no era un verdadero cristiano. Era un hijo del diablo y no era un hijo de Dios. Era un enemigo de Dios, por el contrario. Y en su carta a las iglesias en Asia, en Apocalipsis, Juan narra la acusación del Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. Y escuchen lo que Cristo le dice a esta iglesia en Pérgamo. Capítulo 2, versículos 14 y 15 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, en medio de ustedes, en esa iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El gran pecado de esta iglesia en Pérgamo era que ellos tenían ahí y permitían tener ahí a los nicolaitas, unos falsos maestros gnósticos, quienes, como Balaam, el falso profeta en el Antiguo Testamento, enseñó a Balac para que hiciera que Israel se olvidara de la ley de Dios, se olvidara de su necesidad de ser santificados por la ley de Dios, y por el contrario se dieran a la idolatría y a la fornicación. Lo que estos falsos maestros gnósticos estaban enseñando en Pérgamo era que la iglesia debía ser mundana, de que el creyente podía andar en mundanalidad, en pecado, sin ningún problema, sin tener que obedecer a la ley de Dios. Esos nicolaitas, en términos teológicos, eran antinomianos, anti en contra, nomos, ley. Ellos estaban en contra de la ley de Dios. Y ellos enseñaban entonces que el creyente no necesitaba ser santificado por la ley. Y por tanto podían vivir en libertinaje.
en pecado, como escribió el apóstol Juan. Ireneo, uno de los patriarcas de la iglesia en los primeros siglos de hecho en el siglo II después de Cristo, quien fuera discípulo de Policarpo y Policarpo discípulo del apóstol Juan. Ireneo escribió acerca de estos nicolaitas y él dijo que Cerinto era el propagador de las mismas herejías de los nicolaitas. Clemente de Alejandría, otro patriarca del mismo siglo II, escribió de los nicolaitas así, esta era su enseñanza: tales son aquellos que dicen seguir a Nicolás, citando un adagio del hombre, el cual ellos pervierten, que la carne debe ser abusada. Pero ellos se abandonaron a sí mismos al placer como las cabras, llevando vidas de autoindulgencia, no sabiendo que el cuerpo se desgasta, sino por naturaleza sujetos a disolución, mientras su alma es enterrada en el vicio, siguiendo como ellos la enseñanza del puro placer. Esa era la enseñanza de los nicolaitas, que el creyente debía disfrutar esta vida al máximo, entregándose al placer y al pecado, sin darle ninguna importancia a la necesidad de ser santificados por la ley de Dios. Ellos eran para la iglesia primitiva lo que fue para Calvino los libertinos, y lo que son para nosotros todos aquellos falsos maestros que enseñan esa doctrina del cristianismo carnal. Esa doctrina que dice que el cristiano puede ser creyente, puede haber aceptado a Cristo como su Salvador, pero pueden andar en una vida de pecado. Ese cristianismo carnal que enseña que debemos vivir nuestra mejor vida ahora. Esa desviación de la doctrina de la santificación bíblica se basa en el error de que un cristiano puede aceptar a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Cristo es mi Salvador, pero no lo he aceptado como Señor, entonces yo vivo mi vida como a mí me place, porque Él no es mi Señor todavía. Y dicen que el cristiano puede después en su vida ser o no a Cristo su Señor. Pero mientras tanto ellos no pueden y no quieren, y no es deber de ellos obedecer su ley. Y por lo tanto para ellos la santificación no es necesaria para el cristiano. Ese es el mismo antinomianismo que tanto criticó Calvino. Porque Calvino afirmó que el creyente no odia la ley de Dios. El creyente no encuentra un tropiezo en la ley de Dios. Y él dijo que los creyentes que tienen la ley de Dios escrita y grabada en sus corazones con el dedo de Dios, o sea que como están guiados por el Espíritu Santo, son tan afectos a la ley que desean obedecer a Dios. Es por ese cambio radical que el Señor ha hecho en nosotros, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestras disposiciones, que ahora amamos la ley y deseamos obedecerla y deseamos ser santificados por ella, por el cambio que Dios hizo en nosotros. Pero en nuestros días encontramos estos nuevos nicolaitas, estos cristianos carnales. Y yo recuerdo una amiga de la familia que decía ser creyente, casada con hijos, y de pronto entra en una secta que enseñaba esto del cristianismo carnal. Se divorció de su esposo, se casó con quien fuera un compañero mío del colegio y destruyó su vida por seguir una falsa doctrina. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es la doctrina de la santificación. Dios quiere que seamos santos. Si usted es un creyente, nosotros como la iglesia de Cristo aquí en Los Lagos, Él nos ha santificado, Él nos ha sacado del mundo con un propósito. Que el mundo sepa que somos diferentes, para que Él sea glorificado. Recuerden el nuevo pacto en Ezequiel 36. Santificaré mi gran nombre. ¿Cómo?
haciendo eso, salvándonos, yendo tras nosotros, sacándonos del mundo, trayéndonos hacia sí mismo, cambiando nuestro corazón, escribiendo su ley en él, dándonos a su Espíritu Santo, dándonos arrepentimiento continuo. Y lo hace dándonos su palabra. El fin de Dios es que su iglesia, cada uno de nosotros como creyentes, seamos santos, diferentes al mundo, no como decían los nicolaitas, no como dice el cristianismo carnal, que debemos ser iguales al mundo, no, diferentes al mundo. Porque la única manera en la que el mundo glorificará a Dios es en la medida en que nosotros nos diferenciemos de Él. Y en la medida que el mundo diga, wow, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ese pecador? Pero él antes era como nosotros. ¿Por qué cambió? Porque Dios hizo una obra milagrosa en esa persona. Pero Dios quiere que seamos santos. Y por eso debemos entender que como iglesia debemos ser santos. Y debemos estar comprometidos con nuestra santificación. Porque ese es el deseo de Dios cuando nos salvó, cuando nos santificó posicionalmente. Ahora, el día de hoy vamos a intentar contestar esa pregunta. ¿Cómo nos comprometemos con nuestra santificación? ¿Cómo ocurre nuestra santificación? En las semanas pasadas vimos que la razón para comprometernos con nuestra santificación era el Evangelio, lo que Dios había hecho por nosotros. La semana pasada vimos que comprometernos con Dios y con su palabra era estar comprometidos con nuestra santificación posicional y nuestra santificación progresiva. Pero hoy debemos ver cómo es que ocurre nuestra santificación. Si queremos ser santos, debemos saber cómo es que ocurre. Si Dios nos ha ordenado ser santos como Él es santo, debemos entender cómo es que ocurre la santificación en nosotros. Leamos entonces Nehemías 10, versículos 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Cómo ocurre nuestra santificación? Nuestro gran pecado antes de llegar a la fe, como habíamos dicho, era nuestra falta de compromiso con Dios. No era que no nos comprometíamos con algo, no, estábamos comprometidos con el mundo, con el pecado. Pero nuestro gran pecado era no estar comprometidos con Dios, rebelarnos contra Él, desobedecerle constantemente. Pero cuando Dios nos salva, Él cambia, como dije, esa disposición en nuestro corazón para que Él obre en nosotros su voluntad. Y Pablo le dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo, es nuestra santificación. Antes nosotros buscábamos nuestra depravación, ir cada vez más detrás del pecado. Pero Dios nos rescata con el fin de que seamos cada vez más santos. El problema es que por no tener un entendimiento correcto de la santificación, nosotros podemos caer en el mismo pecado de no estar comprometidos con nuestra santificación. Y en lugar de estar creciendo en santidad, estamos estancados, no creciendo, estancados, hundidos en el pecado. Y por eso es necesario comprender la doctrina de la santificación y cómo es que ésta ocurre en nosotros. Solo así podremos comprometernos con ella. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos cada vez más santos, cada vez más diferentes al mundo.
Pero entonces, para comprometernos con eso, debemos entender cómo ocurre la santificación en nosotros. Y ese es el primer punto del sermón. ¿Cómo ocurre nuestra santificación? Y el segundo punto va a ser cómo luce nuestra santificación. Entonces, primer punto, ¿cómo ocurre nuestra santificación? Uno de los pasajes que leímos la semana pasada está en Filipenses capítulo 2, y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, porque deseo mostrarles cuál es el argumento de Pablo en Filipenses 2. En los versículos 12 y 13, Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo el argumento de Pablo en el capítulo 2 está basado en lo que él viene diciendo en el versículo 27 del capítulo 1. En ese versículo, si ustedes ven ahí, Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Los creyentes deben comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Es decir, los creyentes no deben vivir como el mundo. Pablo lo dijo de una manera diferente en Efesios: andad como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Es lo mismo. No debemos andar como el mundo. Ese es el argumento de Pablo. No debemos andar en disensiones, en pleitos, buscando nuestra propia gloria, mirando por debajo de los ojos a los demás, orgullosos, sino, como dice el versículo 2 del capítulo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Y después de esto, después de describir cómo es que caminamos, cómo es digno del evangelio de Cristo, diferentes al mundo, Pablo procede a predicar el evangelio, a enseñar lo que Cristo hizo por nosotros. Que Él, siendo Dios, dice en los versículos del 5 al 11, no estimó nada en que aferrarse a eso, sino que dejó su gloria, se encarnó, tomó forma de hombre, forma de siervo, y sirvió a su Padre hasta la muerte. Y dice Pablo ahí en Filipenses 2, hasta muerte de cruz. Todo con el fin de salvarnos. Versículo 12. Por tanto, si eso es lo que Cristo hizo por nosotros los creyentes, por tanto, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Por causa del evangelio, habiendo entendido el evangelio, el deber de todo creyente es ocuparse en nuestra salvación. Y la semana pasada dije que la Biblia no habla de la salvación como algo que ocurrió solamente en el pasado. Debemos entender que la Biblia, cuando habla de la salvación, habla como algo que ocurrió en el pasado, que está ocurriendo en el presente y que ocurrirá en el futuro con nuestra glorificación. La salvación presente es nuestra santificación progresiva. Y Dios nos está salvando en este momento del mundo y de nuestro pecado. Y es el deber de todo creyente que ha entendido el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, absorbiendo la ira de su Padre por nuestros pecados. Es el deber de cada uno de nosotros ocuparnos en nuestra santidad, en nuestra santificación. Ahora,
¿Cómo ocurre? Primer subpunto, ¿cómo ocurre nuestra santificación? Cuando el creyente confía en Dios. Por fe. Por fe. Si volvemos a Nehemías capítulo 10, este pacto que hace el pueblo judío con Dios está basado en su fe, en la fe que ellos le tienen a este Dios que ha movido sus corazones para llevarlos a su palabra. Todo el capítulo 9, todo el capítulo 10 se basan en la declaración hecha en el capítulo 9, versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, príncipes, padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria. Este pacto está basado en esa declaración. Y nosotros vimos que lo que el pueblo ha entendido de la palabra que han estado leyendo por 24 días, de parte de los levitas y de Esdras, es lo que Dios ha hecho en ellos. En la promesa que Dios le hizo a ellos en Abraham, acerca del Mesías, acerca de aquella simiente que los bendeciría a ellos y a las naciones. Ellos han visto a este gran Dios que está a su favor, que los ha santificado en el pasado con sus padres del poder de Egipto, de su mayor enemigo, que los sacó de Egipto y partió el mar en dos y los hizo pasar en seco. Y cuando sus enemigos venían detrás de ellos, los hundió en las profundidades del mar. De ese Dios misericordioso que los guió a ellos como una gran nube, dice en el capítulo 9. Y les dio pan del cielo. Y también entendieron su condición. Como ellos, a pesar de que Dios los había cuidado tanto, ellos se rebelaron contra Dios y adoraron a un becerro de fundición. Una y otra vez se rebelaban contra este gran Dios. Y en el versículo 26 del capítulo 9 dicen: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y dice, escuchen, y echaron tu ley tras sus espaldas. No la queremos ver más. No te queremos escuchar más. ¿Y qué hicieron? Mataron a sus profetas. Este pueblo, ya hemos visto que lo que quería era hacerse igual que el mundo. Y lo que Dios les había dado a Israel para diferenciarlos del mundo, para que santificarlos a ellos, era su ley. ¿Qué hicieron? La echaron por fuera. No la queremos. Y Dios les daba profetas para que los guiara, para que los hiciera ver su pecado y se arrepintieran. ¿Y qué hacían? Mataban a sus profetas, a los portavoces de Dios. Y ellos viendo, aquí en Nehemías 10, el pueblo viendo lo que sus padres le hicieron a Dios, que los había santificado, que los había redimido del poder de su mayor enemigo, que los había guiado, que había tenido misericordia de ellos. Lo único que pueden hacer es descansar en este Dios fiel a su pacto que todavía había prometido darles al Mesías. Ellos sabían que su confianza estaba en Dios y por eso fueron aquí a protestar y jurar de que ellos buscarían su santidad. Ahora, uno de nuestros mayores problemas como creyentes, y debemos reconocerlo, es que en muchas ocasiones estamos luchando contra nuestro pecado y no avanzamos y estamos estancados ahí por nuestra falta de fe.
nuestra falta de fe en este Dios. En Mateo 14, después de haber hecho gran cantidad de milagros, inclusive después de haber alimentado a más de 15,000 personas con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús en la noche envía a sus discípulos en una barca. El Señor Jesús se va a orar. Sus discípulos están dormidos en la barca y empieza vientos, la barca se empieza a mover. Ellos son pescadores, nunca antes han experimentado algo tan fuerte. Empiezan a tener miedo y de pronto ven una figura caminando sobre el mar. Y ellos se espantan. Un fantasma, dicen. Y de pronto ven y es el Señor Jesucristo, que está ahí con ellos. Y en Mateo 14, Mateo nos narra lo que hace Pedro, este discípulo que era el más aventado de todos, que donde lo ve le dice: Señor, manda que yo vaya a ti. Pedro quería caminar, ir a Jesús andando sobre el mar, y el Señor le dice que viniera. Y Pedro se baja de la barca y empieza a andar sobre el mar. Él tiene sus ojos puestos en Cristo, su fe está ahí, que el Señor le dijo ven. Él confía en la palabra de Él y camina. Y de pronto empieza a sentir los vientos fuertes. Y dice Mateo 14 que tuvo temor. Pedro quita sus ojos del Señor Jesucristo, los pone en el viento, en las circunstancias, y ¿qué pasa? Empieza a hundirse y se empieza a ahogar. ¿Por qué? El Señor le dice ¿por qué? Y el Señor lo reprende diciéndole: hombre de poca fe. Usted andaba bien cuando tenía sus ojos puestos en mí, pero cuando los apartó y los puso en las circunstancias, se hundió. Para Pedro vemos en ese pasaje que a él no le faltó fe, porque ¿qué dijo? Señor, sálvame. El Señor lo salvó. Él sabía quién era el único que lo podía salvar, pero poca fe, le dijo el Señor. Poca fe. Los problemas con nuestra santidad, con nuestra santificación, puede venir por nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe en este Dios del que dijo Pablo que produce en nosotros el querer como el hacer. Este Dios que dice Pablo que quiere nuestra santidad, que quiere nuestra santificación. Y por nuestra falta de fe caemos y nos estancamos en nuestros pecados. Y luchamos y no tenemos éxito, y seguimos luchando y no tenemos éxito porque no tenemos fe y nos parecemos más a Pedro. Y esos problemas pueden venir en tiempos de prosperidad, así como en tiempos de tribulación. En tiempos de prosperidad tenemos comida, la alacena está llena, tenemos casa, la familia está saludable, tenemos un buen trabajo, buen salario. Pero empiezan los pecados de la ira, el enojo, el descontento, la gula, la avaricia. Y vemos que en la palabra se nos muestran esos pecados y no hay avance. Por nuestra poca fe, porque esas circunstancias en ocasiones, debemos admitirlo, nos llevan a confiar en nosotros mismos. Yo soy el que traigo esa comida, yo soy el que me gano tanto dinero, yo soy el que hago, yo soy el que yo soy. Y olvidamos a aquel que nos da todas las cosas para cuidarnos. Y por nuestra poca fe no avanzamos en nuestra lucha con el pecado.
contra esos pecados particulares en nuestra vida, esos pecados respetables en nuestra vida. Pero también podemos estancarnos en nuestra santificación en tiempos de tribulación. Ansiedades, pleitos, sufrimientos, problemas en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en nuestra familia. Y por nuestra falta de fe, nos enfocamos en las circunstancias, en todo lo malo, y dejamos de poner nuestros ojos en aquel, en el Señor, que desea rescatarnos de esas cosas, que desea salvarnos de nuestro pecado en esas circunstancias. Y pretendemos luchar contra pecados de descontento, de ansiedad, de angustia en nuestras propias fuerzas. Igual que Pedro, por nuestra falta de fe, en vez de no poner nuestros ojos en las circunstancias, en esas tribulaciones que estamos experimentando, que nos llevan muchas veces a pecar, y ponerlas en Dios, que es más poderoso que todas esas cosas. Y por nuestra falta de fe empezamos a ahogarnos y a hundirnos en nuestro pecado. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para poder luchar contra nuestro pecado? ¿Cuál es la solución para luchar por nuestra santificación progresiva cada día? Confiar en Dios, tener fe en el Señor, en sus propósitos para nuestra vida. Pablo dice en Filipenses 2, es Dios el que produce en cada uno de nosotros, sus hijos, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es este querer y hacer? El ocuparse de nuestra salvación, nuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere y lo que Él hace en nosotros. No solo nos da un nuevo corazón para que pudiéramos obedecer la ley, para que pudiéramos desear obedecer su ley, sino que nos da su Espíritu Santo para hacerlo. Ese es el Dios. Ese es el Dios en quien debemos confiar. El Dios que quiere que seamos santos. Él quiere que deseemos obedecer la ley. Y Él quiere que la obedezcamos. ¿Y qué hace? Cambia nuestro corazón. Cambia nuestra disposición. Cambia nuestros afectos para que amemos la ley. Lo que antes encontrábamos como un tropiezo, como algo que no queríamos hacer, ahora lo amamos. Y para que la obedezcamos nos da su Espíritu Santo, quien pone en obra esa ley en nosotros. Dios produce el querer dándonos un nuevo corazón, y Dios produce el hacer en nosotros dándonos a su Espíritu Santo. Y en ese Dios debemos creer, en ese Dios debemos confiar cada día. Cuando estamos luchando contra nuestro pecado, debemos ir a Él y creer más en Él. Eso es lo que Él quiere. El creyente debe vivir su vida segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, confiando en Dios. Ese Dios fiel que a Israel había jurado el Mesías, y ese Dios fiel que nos ha dado a Cristo para santificarnos, no solo sacándonos del mundo, sino santificarnos cada día. En ese Dios debemos creer cada día más. Nunca debemos quitar nuestros ojos del Señor. Nunca. Debemos cada día crecer en la fe. ¿Y cómo lo hacemos?
Si tener más fe en Dios es parte importantísima de mi santificación, y si Dios me ordena a mí ser cada día más santo, entonces ¿cómo tengo yo más fe? Bueno, como hicieron los judíos en Nehemías capítulo 8, leyendo cada día la ley de Dios. ¿Cómo? Yendo a la palabra de Dios todos los días. Como dice el salmista en el Salmo 1, versículo 2, meditando de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted quiere más fe para poder ser cada día más santo, para poder confiar cada día más en este Dios que quiere y está obrando en usted para que usted sea más santo. Vaya a la palabra. Dios nos ha dado su ley para que tengamos más fe, para producir más fe en nosotros. Y si usted descuida la disciplina que es esto, la lectura bíblica, usted está descuidando su santificación. Por eso es tan importante. Porque para nuestra santificación necesitamos fe en el Dios que está produciendo en nosotros el hacer y el querer. Y para tener más fe debemos escuchar más la palabra. La palabra nos confronta a nosotros. No solo nos habla de este Dios magnífico, pero nos confronta también a nosotros. Y hay nuestro corazón, dice Jeremías 17:9, es tan engañoso, tan perverso más que todas las cosas, que hay ocultos pecados ahí que nosotros ni siquiera tenemos idea. Y permanecerán ocultos si estamos alejados de la Biblia. Pero en tanto estemos más compenetrados con la Escritura va a funcionar como un espejo en donde nos va a reflejar a nosotros cada uno de nuestros pecados. Y Dios entonces, por medio de su Espíritu Santo, obrará en nosotros ese deseo y ese trabajo para matar esos pecados. Pero para eso debemos ir a la Biblia. Si usted está alejado de la Biblia, está alejado de tener cada día más fe en el Señor, pero también está alejado de ver cada vez más sus pecados. Entonces, ¿cómo luchamos? ¿Cómo ocurre nuestra santificación? Creyendo en Dios, por medio de la fe, cada día más creyendo en este Dios que está produciendo en nosotros el hacer como el querer, por su buena voluntad. Segundo, ¿cómo ocurre? Cuando el creyente se ocupa en su propia santificación. Cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que los creyentes deben ocuparse en su salvación, lo que está diciendo es que cada uno de nosotros debe esforzarse, perseverar en trabajar por nuestra salvación, en nuestra salvación. Y eso es muy diferente. Nosotros, Pablo no dice ahí que debemos ocuparnos por nuestra salvación. No, la salvación ya está ganada. La salvación ya la hemos recibido. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, en esa salvación que ya Dios nos ha dado. Es muy diferente. La salvación es un regalo de Dios que fue ganada por nosotros, por Cristo, en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. Nada. Lo que el apóstol dice es que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y eso en Filipenses 2 es una orden, es un imperativo. Ocúpense en su salvación. Es un mandamiento para todos los creyentes. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que no debemos llevar a un punto medio, hasta la mitad. Bueno, hasta aquí llego con mi santificación, ya no más, se acabó. No, Pablo lo que está diciendo ahí es que debemos llegar hasta el final, hasta la meta que Dios tiene para nosotros en nuestra santificación. Hasta las últimas consecuencias.
La idea es que cada creyente es responsable en su propia santificación. La salvación es monergista, es decir, que depende única y exclusivamente de Dios. Es Dios el que salva. La salvación no depende del hombre. Pero la salvación, como vemos en Filipenses 2, es una obra sinergista, en donde Dios obra y nosotros nos ocupamos también en esa santificación. Ahora, el otro gran problema que tenemos, no solo en nuestra poca fe que a veces tenemos, y que por eso caemos en nuestra santificación o nos estancamos. El otro gran problema es también nuestra pasividad. Nuestra pasividad en la santificación. No la vemos como algo que debemos ser algo activos en ella, sino que tomamos la vida cristiana como un déjese llevar por Dios. Dios quiere que haga esto, bueno, voy a esperar a que Dios lo haga. Así no es como Pablo habla de nuestra santificación, ni es lo que vemos en Nehemías capítulo 10. Ciertamente es Dios el que obra en nosotros nuestra santificación. Pero es una verdad a medias, porque Pablo dice claramente que nosotros debemos ocuparnos activamente en nuestra salvación, en nuestra santificación, es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo nos ocupamos nosotros en esa santificación? Luchando cada día por guardar y cumplir la ley de Dios. Luchando cada día por guardar y cumplir la ley de Dios, la palabra de Dios. No para ser salvos, y eso ya lo dejamos claro antes, sino porque somos salvos. Porque esto es lo que Dios quiere. Nuestra voluntad es nuestra santificación. Y eso ocurre cuando obedecemos su palabra. Entonces debemos luchar, ocuparnos de nuestra salvación, de nuestra santificación, es luchando en tratar de obedecer a Dios en todo. En Nehemías 10 es lo que vemos. Los judíos no vieron el llamado de Dios a la santidad y dijeron, bueno, esperaremos a que Dios obre esto en nosotros. No, lo que vemos en Nehemías 10 y lo que vamos a ver en los próximos 2 domingos es que ellos vieron en la palabra de Dios que Dios les mostró cuáles pecados específicos tenían ellos, y ellos entonces dijeron, vamos a cumplir los mandamientos de Dios. Ellos estaban casados con paganos, daban sus hijas a los paganos, tomaban las hijas de los paganos para sus hijos y dijeron, no más. El matrimonio es santo y no debemos juntarnos con paganos. Vieron en la palabra de Dios el gran pecado de aborrecer el día de reposo. ¿Y qué hicieron? No más comerciaremos el día de reposo. No más. Y veremos cómo Nehemías hasta cierra las puertas de la ciudad en el día domingo y pone guardas ahí para que vigilen que nadie comercie con los extranjeros. No más. Vieron también en la palabra de Dios su pecado de cómo aborrecieron el servicio en el templo. ¿Y qué hicieron? Se comprometieron con el servicio al templo. Muchos eran pobres que no tenían dinero para dar para el servicio del templo. Y iban a recoger madera para darlo en ofrenda. Ellos se ocuparon en su santificación. Ellos vieron sus pecados en la palabra de Dios e hicieron lo que la palabra decía que debían hacer. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Así es como nosotros debemos ocuparnos en nuestra santificación. Cuando vamos a la palabra de Dios y Dios nos confronta con tal pecado, nosotros nos ocupamos en matarlo, obedeciendo la ley de Dios, obedeciendo lo que Dios dice que debemos hacer en tales situaciones. Pablo lo dijo así a la iglesia en Roma: haciendo morir las obras de la carne, matándolas.
Nuestra responsabilidad al ocuparnos en nuestra santificación es matar nuestro pecado remanente. Matarlo, aniquilarlo, desaparecerlo de nosotros. Nuestra esperanza, hermanos, es que Cristo ya nos salvó de la condenación de ese pecado. Pero el pecado aún no ha sido quitado del todo de nosotros. Y no será quitado hasta que Cristo vuelva y nos salve finalmente. Y en ese intermedio nosotros debemos ocuparnos en ¿qué? En matar ese pecado. En tratar de ser, siendo obedientes a la palabra de Dios, cada vez más santos. Confiando en que la ley de Dios es buena. Y es para nuestro bien. Y lo que dice el mundo es malo y nos lleva a la condenación. Nuestro problema en la pasividad es que vemos muchas veces con mayor deseo las cosas del mundo que lo que Dios dice. Y entonces preferimos al mundo, preferimos nuestro pecado que agradar a Dios. Y así, hermanos, estamos blasfemando contra Dios, que dijo que si usted es creyente, lo sacó, lo rescató del mundo para hacerlo diferente al mundo, para hacerlo cada vez más santo. Y si usted es un verdadero creyente y está pecando así, usted debe ver que está atacando a Dios, dejándose llevar por su pecado. Nuestra responsabilidad es luchar contra Él. Contra la ira, luchamos con la mansedumbre. Contra el orgullo, con la humildad. Contra el egoísmo, con el amor y la benignidad. Contra la tristeza y la ansiedad, con el gozo. Contra nuestro deseo de satisfacer nuestros deseos carnales. Con la realidad de que Cristo es nuestra satisfacción. Con la realidad de que Cristo está nuestro placer, nuestro mayor bien. No en nuestra carne, no en satisfacer nuestros deseos, sino en hacer su voluntad. Nuestro espíritu combativo con la paz. El pecado se mata con el fruto del Espíritu Santo, ese fruto que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Y cuando sentimos el pecado del orgullo, el Espíritu Santo nos condena. Y debemos matar ese pecado. ¿Cómo? Siendo humildes. Ese hermano pecó contra mí. Estoy enojado con él. Hermano, usted está yendo por el pecado, por el mundo. Usted no está creciendo en santidad. Usted no está comprometido con su santificación. Si usted permanece enojado con el hermano por su orgullo, ¿cómo lo combate? Con humildad. El Espíritu Santo lo convence de orgullo. Usted dice: no más, eso es pecado, eso va en contra de la ley de Dios. Y va humilde al hermano y le dice: hermano, perdóneme por lo que hice. Ore por mí. Estoy luchando contra un vicio. Tratando de complacer su carne. Vaya a la palabra de Dios y vea quién es el único que puede satisfacer los deseos de su alma. Las carencias de su alma no están en el mundo, no están en la carne, están en Cristo. Vaya a Él. Vaya a Él. Luche contra su carne. Pablo le dijo a los Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos, de nuevo un mandamiento, una responsabilidad para cada creyente, andemos también por el Espíritu. El autor de la epístola a los Hebreos dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad. Seguid, hagan, sigan, prosigan, busquen, aférrense a la paz con todos y a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Pablo le escribió a los Corintios en su segunda epístola: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ocúpense en limpiar toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestra responsabilidad es limpiarnos, es ocuparnos, es matar nuestro pecado. Todo aquello que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo ocurre entonces nuestra santificación? Confiando en Dios, confiando en que Dios nos ha sacado del mundo. Y Él no solo está produciendo en nosotros el deseo de salir constantemente del mundo, cada vez más, ser más diferentes del mundo, ser hechos cada día más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, sino que lo está haciendo en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, creyendo a ese Dios y creyendo lo que Él está haciendo en nosotros. Pero también ocupándonos nosotros mismos, tomando responsabilidad para lo que nos corresponde, que es matar nuestro pecado, no darle tregua, no descansar. La vida cristiana es una guerra, no hay paz. Debemos estar vestidos con la coraza, con todo el vestido del cristiano en Efesios 6, para luchar contra nuestro pecado y contra Satanás, contra el mundo. El mundo nos está llamando, eso es lo que el mundo quiere, que seamos igual a él, que nos vayamos tras el pecado. Pero Dios nos ha sacado de eso con un fin, y es hacernos iguales a Cristo. Si nosotros creemos en ese Dios y amamos a ese Dios, estaremos con ese plan, comprometidos con su plan para nosotros. ¿Cómo luce la santificación? No voy a pasar mucho tiempo en este punto. La otra semana vamos a ver cómo lo hicieron los judíos en este pacto, cómo ellos manifestaron esa santificación de parte de Dios. Pero quiero llevarlos a Hebreos 11. Hebreos 11 es el capítulo del Salón de la Fe. Ustedes saben que en deportes hay un Salón de la Fama, en música hay un Salón de la Fama. Hebreos capítulo 11 es el Salón de la Fe. Es donde están registrados aquellas personas, aquellos grandes hombres de Dios, de los cuales debemos imitar su fe. Y en Hebreos 11, versículos 24 al 26, leemos lo siguiente con respecto a Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés está en el salón de la fe porque Moisés creció en santificación, porque su fe era ejemplar. Por su fe en Dios, él había creído que Dios lo había santificado a él primero del mundo, que él lo había sacado y separado a él del mundo, llamándolo a sí mismo a su reino. Y por fe también se ocupó en su santificación. ¿Cómo? Como leemos ahí, luchando contra su carne y contra el mundo. El autor de los Hebreos nos dice, de la epístola de los Hebreos nos dice ahí que el mundo le decía a Moisés que el éxito profesional era lo que él debía buscar.
El mundo le decía que tener un nombre era importante, que ser millonario era importante, que los placeres de la carne, esos deleites temporales del pecado, llámese vicios, sexo, era importante experimentarlas y satisfacerse en ellas. Eso es lo que el mundo le estaba diciendo a Moisés. Pero ¿qué hizo Moisés? Él confió en Dios, él se dio cuenta de lo que Dios había hecho en su vida, y ¿qué hizo? Se ocupó en su santificación. ¿Y qué hizo? Yo no necesito un nombre. No quiero tener el nombre de la hija de Faraón. Rehusó tener tesoros de Egipto. Rehusó al mundo entero, rehusó éxito. Se rehusó a sí mismo y luchó contra su carne y contra el mundo, sabiendo que todo eso es temporal. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Cómo hizo eso? Porque él tenía puesta su mirada en el galardón. Él se ocupó en su santificación. Él luchó contra su carne y contra el mundo que querían llevarlo a desobedecer a Dios. Dios me está llamando a hacer tal cosa, pero el mundo lo llamaba que sea un rey aquí en Egipto, sea millonario. Y Moisés dice ahí, tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Por fe. Porque él le creyó a Dios en lo que Dios había hecho por él y lo que estaba haciendo en él, y se ocupó en su santificación, en estar constantemente día a día, estándose separando del mundo, luchando contra su pecado y su carne. Él prefirió a Cristo que al pecado. Así luce la santificación, cuando preferimos a Cristo, nuestro galardón, que al pecado, lo temporal, lo que no satisface, lo que no gratifica nuestra alma. Ese es el verdadero cristianismo. Esa es la verdadera santificación bíblica. No es el cristianismo carnal, no era lo que los nicolaitas estaban enseñando, no era lo que los libertinos en tiempo de Calvino enseñaban, de que el creyente podía ser igual que el mundo. No, sino totalmente diferentes al mundo, separados del mundo, distintos a él, creciendo en santidad. El que practica el pecado, dijo Juan, es del diablo. El Hijo de Dios está creciendo en santidad y haciéndose cada día más santo, haciéndose cada día más como nuestro Señor Jesucristo, conformándose a su imagen. Ahora, si usted se examina a usted mismo y no ve ese crecimiento espiritual en su vida, pueden ser una de dos cosas. O que usted está no creyéndole a Dios, que usted no está luchando activamente contra su pecado, o que usted no es cristiano. Porque el cristiano cada día es más santo por la obra que Dios está haciendo en él. Pero si usted es cristiano y está luchando con su pecado y está estancado, está como Pedro ahogándose en el mar del pecado, vea al Señor Jesucristo. Véalo a Él y diga como Pedro: Señor, sálvame. Y produce en mí el deseo de matar este pecado. Ponga en mi mente la visión del galardón que está en mi futuro, para poder luchar contra mi pecado. Hazme ir a tu palabra para obtener las armas que necesito para luchar. Pero vaya a Él. Ahora, si usted se da cuenta que usted no está creciendo en santidad porque usted no es cristiano, entonces sepa que usted necesita a Cristo. Porque Cristo es el único que nos puede rescatar del mundo. Él es el único que nos puede salvar del mundo. Y Él es el único que puede producir en nosotros el hacer como el querer, para que crezcamos en santificación, para apartarnos del mundo. Si usted es como el mundo, usted sepa que va a ir al infierno como el mundo.
Por eso necesitamos a Jesucristo. Que nosotros los creyentes no imitemos a Pedro quitando nuestra mirada de Cristo, sino que siempre, ya sea en la abundancia o en la tribulación, tengamos puesta nuestra mirada en Él, porque Él está obrando en nosotros nuestra santificación, y que nosotros entonces nos ocupemos activamente en buscar ser cada día más santos como Cristo es santo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido meditar en ella. Y Señor, vamos a ella y nos vemos tan débiles. Vemos nuestro pecado, vemos nuestra maldad, vemos cómo en tantas ocasiones nos dejamos llevar por nuestro pecado y desobedecemos tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros por tu Espíritu Santo cada día más ese deseo de ser conformes a tu Hijo Jesucristo, de ser cada día más obedientes a tu palabra, de aborrecer cada día más nuestro pecado. Que tú, Señor, nos separes cada día del mundo y que nosotros busquemos, Señor, ser cada día más diferentes a Él. Aquellos que están luchando, Señor, dales todo lo que necesitan, Señor, en tu Espíritu Santo, para derrotar su pecado, para salir victoriosos, sabiendo que tú ya venciste al pecado y que nos has libertado de su condenación. Que tú produzcas en ellos, Señor, y les des todo lo que necesiten, Señor, para salir victoriosos para la gloria de tu nombre. Amén.